Bueno, vamos a pasar a otro tema que tiene que ver con las modalidades educativas. Y en este sentido hablamos de modalidades clásicas modalidades actuales, que son las que establecen las leyes educativas. Las modalidades clásicas serían la heteroeducación y la autoeducación. La heteroeducación deriva de hetero, que quiere decir otro, es la educación que se ejerce desde afuera y que se ejercita por el docente en este caso, y la autoeducación viene de auto, que quiere decir uno mismo, el sujeto se forma, o sea, por la heteroeducación el educando es formado y por la autoeducación se forma. Esto no se debe confundir con autodidactismo, porque la autoeducación, si bien se forma el alumno, pero sin embargo de alguna manera ejerce, digamos, influencia el docente. Es más, estos grandes motores, digamos, de la educación se deberían complementar para, si se quiere hablar de una educación autónoma. Y por eso se dice que tanto lo hetero como lo auto hacen referencia a la dirección que adopta el proceso educativo. Otra modalidad tiene que ver con la intencionalidad del proceso educativo, y en este sentido hablamos de la educación asistemática o educación cósmica y la educación sistemática. La educación cósmica se entiende por esta la influencia de todos los factores, elementos que rodean del mundo, digamos, que rodean al individuo. Y la educación sistemática es una forma más restringida y es la que se ejerce en las instituciones educativas. La educación cósmica es natural, es espontánea. En general, todo ambiente social que rodea al individuo tiene una influencia educativa. Esta educación se diferencia, digamos, la educación cósmica o asistemática se diferencia de la sistemática porque la educación cósmica, en su carácter de inconsciente, se refiere a que es espontánea, surge sin que haya habido un propósito. Digamos, la educación cósmica también es asistemática porque no sigue un orden establecido, es ametódica porque tampoco utiliza procedimientos predeterminados, y es natural porque se produce en el ambiente, a diferencia de la educación sistemática, que es el ambiente artificial, es decir, el ambiente está referido a las instituciones educativas, o sea, una infraestructura puesta al servicio de los alumnos, conformado por un edificio escolar, en el que conviven alumnos y docentes y comunidad educativa, pero que en definitiva es un ambiente que es preparado para. Bueno, dentro de las modalidades educativas consideradas, digamos, como modalidades en la actualidad, están las modalidades que propone la Ley Nacional de Educación, y se refieren a la educación especial, artística, técnica, profesional, permanente de jóvenes y adultos, educación rural, intercultural bilingüe y educación en contextos de privacidad de libertad, y por último educación domiciliaria y hospitalaria. En este sentido, les voy a presentar un cuadro que se refiere a la estructura del sistema educativo, y en donde, digamos, bajo la Ley Federal de Educación, las modalidades que establecía la ley tenían que ver con la educación especial artística, técnica de jóvenes y adultos. En cambio, con la Ley Nacional, la 26.206, se agregan 4 modalidades: la educación rural, intercultural bilingüe, en contexto de privacidad de libertad, y educación domiciliaria y hospitalaria. La ley, ya me voy a referir específicamente a cada una de ellas, pero lo que quiero destacar es que la ley federal establecía, además de modalidades especiales, es decir,
Modalidades o regímenes especiales, además de los niveles y ciclos que estaban pensados en la estructura formal del sistema educativo, estas modalidades especiales tenían la finalidad de ofrecer, de proponer, digamos, ofertas a aquellas personas que por distintas razones no pudieran, digamos, cursar sus estudios dentro de la estructura formal. Y bueno, dentro de estas modalidades, como les decía, o regímenes especiales, surgen las 4 modalidades propuestas por la ley, pero además hay otras modalidades, otros regímenes especiales, y dentro de estos regímenes especiales se consideraba tanto a los programas que se debían pensar o planificar para alumnos con talentos especiales, y también las propuestas de educación a distancia destinados a aquellos alumnos que no pudieran realizar, no pudieran asistir regularmente a clase. Bueno, volviendo a la modalidad a distancia, me gustaría referirme a su conceptualización y desarrollo. Hablamos de que las características de la educación a distancia como modalidad educativa se refiere a una mediatización de las relaciones entre docentes y alumnos. Esto se refiere a que se cambia, digamos, la asistencia regular a clase por una propuesta en la que se enseña y aprende en situaciones no convencionales y en tiempos y espacios no compartidos. La propuesta flexible porque, digamos, no se puede hablar de que es rígida e incluso está en permanente ajuste, digamos que se realiza a raíz de todos los aportes que provienen de la investigación que se hace sobre esta modalidad, considerando las características de los alumnos, las características psicológicas, sus necesidades, sus estilos de aprendizajes, etcétera, etcétera. Y la autonomía del estudiante se refiere a la buena administración que se hace de los tiempos en esta modalidad y a la elección de los grupos para el aprendizaje colaborativo. Bueno, ¿cuándo se institucionaliza la educación a distancia? Bueno, hacia fines del siglo XIX con los cursos de correspondencia, solo que podemos hablar que se inicia con los cursos de correspondencia, pero hoy con la irrupción de las TICs cambia, digamos, el concepto de ello, ¿no? Y bueno, y hacia la década del 60 surgen las primeras universidades, la Universidad de Inglaterra, que tenía como recursos para hacer distancia los medios impresos y la televisión. Luego en América Latina, en esta misma década, surge la Universidad Abierta de Venezuela y la Estatal a Distancia de Costa Rica. Y si vamos a seguir, digamos, la evolución y teniendo en cuenta los diferentes lugares del mundo donde se ha ido institucionalizando, después de estas experiencias de América Latina, en nuestro país, antes de nuestro país, en estos países de Latinoamérica e incluso de Europa, surgen las universidades bimodales. Y bueno, y en la Argentina, de hecho, la Universidad de Buenos Aires es una universidad bimodal, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad de Quilmes es una universidad que dicta una carrera a distancia solamente, y bueno, nuestra universidad también se puede decir que es bimodal, siendo esta carrera la única hasta el momento oferta a distancia. Pero eso la lleva a tener esta categoría de universidad bimodal. Con respecto a las tecnologías que se usan, digamos, en la educación a distancia, desde su origen, se hacía con libros y con cartillas redactadas. Y, ya después, en la década del 60, cuando surge la radio y la televisión, comienza, digamos, una propuesta más profunda, digamos, de mejor calidad en cuanto a los contenidos, y en la década del 70 ya se amplía o se enriquece con el audio y el video,
perdón, cuando surge la televisión y la radio también lo hace el teléfono, y en la década del 70 el audio y el video, y ahí surge también el fax. Y bueno, en la década del 80 y en la década del 90 el correo electrónico e internet, con todos los dispositivos que en el marco de estas redes se utilizan hoy en día. Bueno, en cuanto al desarrollo actual de las TICs, podemos decir que permite una rápida digamos, lectura y de diversas temáticas y la agilidad del conocimiento. Nuevas formas de encuentro se refieren a la interactividad que se puede producir utilizando distintos medios. Interactividad que no solamente se refiere al docente alumno, sino entre los alumnos y de una misma comunidad, del mismo curso, pero a su vez trasciende los límites hacia otros mundos. Y bueno, y nuevas formas de relacionar conceptos, porque de golpe cuando se producen rupturas cognitivas, rupturas epistemológicas, los alumnos tienen la posibilidad de consultar en el instante con otros medios, bueno, la misma bibliografía de los autores que en forma impresa la pueden consultar por internet, y la relación con el docente también, así sea sincrónica o asincrónica, es una forma también de aprender los conceptos de otra forma, ¿no? Valga la redundancia, en otro entorno.